Gracias, mis amigos, por continuar con nosotros con este Tu Toque del Mediodía. Son las 12:16 ya de la tarde. Después de este, no debate, sino de escuchar a estos dos grandes políticos duartianos de esta hermosa provincia de Duarte, Juan Comprés y Ivanov Collado, pues nosotros pudimos aprender mucho. También yo quiero agradecerle a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Fuerza del Pueblo tiene en el día de hoy una invitación a la conferencia Rol de la Mujer con la expositora, la maestra Luz Selene Plata. Eso es en el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde en el Club Esperanza en San Francisco de Macorís. Así que todas las personas de ese partido, la Fuerza del Pueblo, pues están invitados a esta gran charla que tiene esta profesora Luz Selene Plata, Rol de la Mujer. Bueno, también recordarle a cada uno de ustedes que la ferretería del pueblo es Ferretería Hilario, donde usted encuentra todo lo que usted busca en el área de la construcción. También tenemos todo tipo de herramientas, tenemos paneles decorativos, todo lo que usted quiera, pues usted lo encuentra en la Ferretería del Pueblo, Ferretería Hilario. Nosotros estamos ubicados en la avenida Bienvenidos Fuentes Duarte, número 44, y te puedes comunicar con nosotros vía WhatsApp para hacerte llegar todo lo que usted necesite, comunicándote con nosotros al 809-588-8485. La Ferretería del Pueblo es Ferretería Hilario. Y el Triángulo Liquor Store es donde usted encuentra todas las bebidas nacionales e internacional. Vaya, búsquelo al mejor precio de la provincia de Duarte. Ahí está el Triángulo Liquor Store. Qué hermosa se ve esa tienda de licores. Y si ya usted pasó por allá y está en su casa y se le está terminando y quiere, pues, seguir tomándose su traguito, pues solamente tiene que comunicarte con nosotros al 809-725-2208. El Triángulo Liquor Store está ubicado en la avenida de los Mártires, esquina Salcedo. En el triangulito, como su número lo dice, Triángulo Liquor Store. Y de inmediato, pues vamos a esta importante entrevista que va a tener nuestro primo Roberto Neri con un gran amigo. Así que vamos a pasar al otro set del escenario con nuestro querido Roberto Neri. Gracias, Paola. Seguimos aquí en nuestro espacio El Toque del Mediodía. Hoy un día tan importante para la humanidad, principalmente para la mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estoy con Francisco Tavares. Poca persona, quizás, cuando dice Francisco Tavares. El chino, un amigo, hermano, comunicador, 1A, pero también con su rol de historiador, profesor y un hombre siempre amante a su pueblo y a su patria. Bienvenido, chino, ¿verdad? Porque, sí. Gracias, Roberto, por decidir que nosotros viniéramos a animar este importante tema, porque gravita sobre lo que es la dinámica del mundo entero, en una situación que los que amamos la paz y los que por principio creemos que la guerra no es la vía expedita, nos sentimos un poquito, no pudiéramos decir tristes, sino preocupados. Bueno, está evidente que le ha dado seguimiento a este conflicto, nosotros también, Ucrania y Rusia. ¿Por qué la guerra entre Ucrania y Rusia? Es rara vez cuando se aborda el análisis de un fenómeno, se recurre a fundamentar dicho análisis en la historia, porque corresponde y es pertinente hacerlo, porque la historia es la vida de la memoria, y sin memoria el ser humano no construye conocimiento. Mira, la Rus de Kiev, como se llamó aquella primera gran nación, que articularon diversas tribus eslavas, incluso algunos que se establecieron en el Cáucaso, que tenían algún tipo de influencia de los turcos y de los famosos hunos, los mongoles. Pues esas tribus eslavas articularon la Rus de Kiev. Y en el año de 1251, el imperio mongol sometió a estas tribus, prácticamente la desperdigó, y entonces fueron a parar lo que quedó de ella
a la orilla de un río que se llama Río Moscova, y de ahí es que nace el reino de Moscú, el reino de Moscú, y aquella palabra que se llama moscovita. De tal manera que de lo que quedó de la Rus de Kiev, atacado por los mongoles, se estableció a la orilla de ese río, nació Moscú, la ciudad, y entonces posteriormente el nombre de Rusia, que si tú, ¿verdad?, valoras rápidamente, sabes que Rusia deriva de Rus. La Rus de Kiev tenía una tribu esencial, que eran los rutenos, y precisamente los rutenos fueron los que articularon lo que posteriormente fue el Imperio Ruso. De la mano de una figura fundamental de la historia rusa que se llamó Iván IV o Iván el Terrible, que fue de alguna manera el articulador de lo que posteriormente con Pedro el Grande en el año de 1721 empezó a llamarse propiamente tal el Imperio Ruso. Catalina, su esposa, vino después. Y entonces aquellas reformas que Pedro el Grande introdujo en el Imperio Ruso, que no fueron del agrado de los señores feudales, que representaban una especie de grupo étnico llamado los boyardos, entonces ahí vino aquella famosa controversia. Sin embargo, los romanos terminaron siendo los dueños y señores del Imperio Ruso, que de alguna manera, repito, articuló Pedro el Grande. ¿Por qué viene esto? Porque sencillamente, estimado amigo Roberto Neri, la gente solamente repara en la forma, en lo superficial, en lo que de alguna manera despierta la percepción, pero hay más que percepción, en la historia y en la explicación de los fenómenos. ¿Por qué ahora está ya esto? Bueno, porque cuando se produjo la Revolución Socialista de octubre de 1917, Ucrania, la República Popular de Ucrania, trató de independizarse del Imperio Ruso porque hacía parte de él. Sin embargo, después que se produjo una guerra entre los que trataron de articular la República Popular de Ucrania y los que ganaron la revolución, entiéndase los bolcheviques, en lo que era el antiguo Imperio Ruso, sostuvieron una guerra entre 1917 y 1921, y entonces naturalmente los rusos terminaron ganando esa guerra, y la Unión Soviética, entiéndase, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nació con dos repúblicas fundamentales, que fue la República Socialista de Rusia y la República Socialista de Ucrania. Así nació la URSS. Y entonces después, todo lo que es la Europa del Este o el mundo eslavo, que nació con la Rus de Kiev y después con Rusia, empezaron a articular la Unión Soviética, que como todos sabemos, a partir de 1989, con el derribo del famoso muro de Berlín, se unifican las dos Alemanias y entonces nace la Federación Rusa. Y nació naturalmente el conjunto de repúblicas que antes eran soviéticas y que hoy ya son repúblicas independientes. De tal manera que la principal razón que tuvo y ha tenido Rusia para invadir el pasado 24 de febrero a Ucrania es por un problema vinculado con una disciplina que se llama geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? La articulación de lo geográfico con las relaciones internacionales en una lucha nítida y definida por el poder. ¿Qué quieren evitar los rusos? Sencillamente, que la OTAN pase, que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN, porque ello implicaría que los de Occidente, incluyendo los norteamericanos, que son los protagonistas de todo el mundo capitalista y los que coordinan o los que hegemonizan a los europeos de Occidente, tendrían oportunidad, si los rusos permiten eso, de dirigir un misil a Moscú, un misil a Sebastopol, que es el puerto de Crimea, donde los rusos tienen su flota, siempre lo tuvieron los soviéticos, y así prácticamente estar a punto de mate para someter a Rusia desde Ucrania. Entre otras cosas, profesor, caramba, explícita explicación histórica para poder llegar al contexto
que estamos en esta situación. Se habla, aparte de un ego personal del presidente Vladimir Putin, en la parte económica, por el hecho de que Ucrania comparte la ruta donde pasa el gas que vende Rusia a países vecinos. Entonces, esto también conlleva a que sea una combinación un poco fuerte en lo que es la historia, la parte muy personal y la parte económica, que esta es la presión que está ejerciendo Putin, además de que no quiere permitir que Ucrania se haga alianza, vamos a decir así, geopolítica con otros países que pertenecen a la OTAN, previniendo quizás a futuro perder debilidad. Entonces quiere invadir, quiere el desarme de Ucrania. Bueno, eso es lo que le conviene al mundo, que los Estados Unidos, que es muy difícil pedírselo a un liderazgo que anima un imperio, que se llene de sensatez y de ecuanimidad. Es muy difícil pedírselo, porque sencillamente los imperios viven de la guerra y de la expansión, porque en la medida en que se expanden es que generan, y mucho más ahora que antes, mercados, ¿verdad?, para la mercancía que las grandes empresas que están en la matriz de los imperios, en la metrópoli, necesitan para poder seguir sobreviviendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, es muy difícil pedirle a Putin que se llene de sensatez en una situación donde verdaderamente la seguridad de Rusia está en juego. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo necesita saber de la situación presente en Ucrania? Que para los Estados Unidos es una cuestión estratégica de primer orden que Rusia no siga de alguna manera marcando el paso a lo que son los países aliados de los Estados Unidos en Europa, entiéndase Alemania, que es el país de la economía más próspera y sólida de toda la Unión Europea, y que a su vez Alemania, que es la economía más sólida de la Unión Europea, está abastecida en un 60 o 70% en su demanda de petróleo y de gas por Rusia. Sí. Pero además, desde Alemania, también Francia recibe gas, y a Italia. Y entonces Ucrania, que es, pudiéramos decir, entre el tercero y el cuarto país productor de granos en el mundo, que también es un territorio estratégico por lo que representa militarmente para Rusia, pero además Ucrania es por donde pasan los oleoductos. Entonces, ¿qué quieren los norteamericanos? Sencillamente, y ellos son los verdaderos animadores de la guerra. E incluso en la historia medieval china, yo creo que tú has visto una película que se llama Los Señores de la Guerra, Sí. que eran especies de señores medievales que para mantener hegemonía sobre reinos más pequeños se hacían militarmente bien sólidos para intimidar a los otros principados pequeños a que le siguieran. Eso me recuerda el libro El Príncipe de Maquiavelo. Correcto. De tal manera que todo cuanto se está diciendo en el mundo, desde el control que tienen los Estados Unidos de las grandes transnacionales de la comunicación, como es CNN, tanto en inglés como en español, y como son las otras grandes agencias de la desinformación o de la información amañada o distorsionada, todo cuanto el mundo conoce, es lo que le conviene a Norteamérica y a sus aliados que Sí, se pero conocen. para entrar en contexto, realmente quien invade a Rusia, a Ucrania, es Rusia, Putin. Sí. O sea, ¿cómo Estados Unidos entonces es el que está detrás de esta guerra? Bueno, porque los Estados Unidos fueron los que dieron el golpe suave. ¿Has oído mencionar ese concepto? El golpe suave, que no es ya aquel golpe de Estado típico, donde una claque o una élite militar, utilizando su poder en la milicia y orientado por otro más poderoso, daba un golpe de Estado. Masacraban, como pasó con Allende el 11 de septiembre de 1973. Los norteamericanos variaron la estrategia del golpe de Estado clásico y dieron el golpe suave, que fue el que le dieron a Dilma en Brasil y le dieron a Víctor Yanukovych en el año 2014 en la propia Ucrania.
Los Estados Unidos están detrás de la posición de Zelensky. Los Estados Unidos son los que pusieron a Zelensky y a la protesta del Maidán ucraniano, para que entonces, desde alguna tradición de un pueblito que se llama Galicia, que en la Segunda Guerra Mundial lucharon a favor de Hitler, y ellos son la representación del fascismo dentro de Ucrania, utilizaron esa tradición de los galicios, los norteamericanos, para que animaran el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, y entonces adviniera la situación que posteriormente advino en Ucrania. De tal manera que por esa razón es que yo digo que los que están verdaderamente detrás del golpe de Estado y de la situación presente en Ucrania no son los rusos, sino los norteamericanos. ¿Tú recuerdas la crisis de los misiles cubanos de 1962? Sí, ¿Has oído hablar de eso? Bien. Cuba. No, de la crisis de los misiles. Aquellos aparatos que colocaron los soviéticos en Cuba para llevarse a la península de la Florida, primero que todo. Sí, Entonces, ¿qué pasó? Una crisis. Sí. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos entendieron, con relativa razón, de que si permitían la colocación de esos misiles en Cuba, estaba en juego su seguridad nacional. Pues lo mismo ahora para Rusia. O sea, si tú puedes establecer una relación histórica, geopolítica y de lo que es el juego por el poder mundial de esa superpotencia, entonces pudiera entender. Entonces, la situación que está el resto del mundo, tenemos un país como Rusia con armamentos nucleares, un presidente, Putin, por más de 2 décadas dirigiendo los destinos de Rusia, con una presión económica de diferentes flancos, donde él también está tomando sus decisiones propias como país independiente y soberano sobre Ucrania, donde puede parar este conflicto. Porque si Estados Unidos entra al conflicto, la cosa entonces sería peor, sí, porque estamos hablando de 2 potencias con armamentos nucleares, que independientemente quizás muchos pudieran decir, no, eso está lejos, pero un arma nuclear afecta el mundo entero en todos los sentidos. O sea, a nivel, la economía ya está impactada. O sea, de manera muy severa. No, impactada y no se va a recuperar porque a diferencia de la pandemia, es más fácil recuperarse económicamente de una pandemia que de una guerra. Porque una guerra te deja resquemores y desconfianza. Exactamente, y aparte de eso deja destrucción. Las empresas, las industrias se destruyen. En la pandemia se paralizaron las industrias. Está aquí. Aquí te destruyen las industrias. Y están reactivadas ya. Entonces, exactamente. Entonces, ¿dónde va a parar este conflicto? ¿Tú sabes por qué los norteamericanos no han respondido al pedido de Zelensky de que mande aviones? No solamente los norteamericanos. No, pero digo yo, los europeos también. Bueno, no, los norteamericanos hicieron la propuesta de los aviones, creo que a Polonia, para que Polonia le diera los aviones de ellos y ellos dárselo a Polonia. Pero tú sabes lo que y dijo Polonia Putin, se echó ¿verdad? para atrás. ¿Tú sabes lo que dijo Putin? Que todo aquel que le proporcione aviones a Ucrania se considera hostil. Exactamente. Ahora, te voy a decir una cosa. No podemos calificar a Putin como un típico comunista ya, aunque lo fue. ¿Estamos? Entonces, sin embargo, Putin, en su conformación ideológica y en lo que Erich Fromm, un psicoanalista que aplicó el psicoanálisis al mundo de la política y el poder, dijo que es un sujeto con una alta propensión a no temblarle el pulso cuando tiene que imponer su punto de vista. Putin es estalinista, no leninista, estalinista. Y es una persona que no va a cejar, como decimos en buen dominicano, a la hora de hacer lo que tiene que hacer para garantizar que sus intereses estratégicos estén más cerca que lejos. Pero otra cosa. Y en caso de que la estrategia, porque se dice que la estrategia de Putin era una invasión de 3 días a 5 días máximo, en caso de que fracase y que Ucrania no se rinda a los pedidos de Putin, ¿qué va a pasar con el liderazgo de Putin? Sí. ¿Qué va a pasar con los oligarcas que están a su alrededor, que están sintiendo la presión económica porque sus cuentas, de hecho, por ejemplo, ya tarjetas de crédito como la multinacional American Express y Visa,
ya están bloqueadas en Rusia. Las cuentas de todos esos empresarios y políticos, porque se dice que Putin es uno de los hombres más ricos del mundo también. Sí, pero ocurre que los norteamericanos no han podido identificarle ahorros en bancos europeos o estadounidenses. O sea, a Putin y a la cúpula o a la élite, ¿verdad?, que está alrededor de su proyecto político, le importa eso muy poco, porque ellos no han, porque son gente, no olvide que Putin era el jefe de la KGB. Sí. Putin, o sea, no estamos hablando de cualquier sujeto, estamos hablando de lo que los norteamericanos le llaman un tanque cognitivo, tipo con una gran capacidad para ver la dinámica No, lo ha efectiva. demostrado. Bueno, ok, pero otra Lo ha cosa, demostrado. ¿tú sabes cuál es la otra razón por la cual Estados Unidos ha asumido una postura, pudiéramos decir, conservadora? Amagar y no da. Exacto, no agresiva como lo hacía antes, porque es que la verdadera protección que tiene Rusia, ¿quién es? China. China. Sí. Entonces los Estados Unidos saben que ellos no pueden con Rusia y China juntas, ni pueden con Irán, que es otro bloque Pero en el Medio Oriente, Siria y Corea ahí del le voy a Norte. decir algo. China le conviene este conflicto. Bueno, porque le puede convenir por la Y siguiente China razón. está empujando y se lo dio a demostrar a Putin que cuenta con el apoyo de ellos. Sí. Y por eso Putin se siente más también Porque confiado. porque hay un componente, claro que sí. Entonces, cuando viene a ver, es una doble jugada. Quizás Estados Unidos, como usted dice, de que quiere la ubicación geográfica de Ucrania para tener a cuarta a Rusia. Claro. Pero cuando viene a ver, China está apostando a que Rusia doblegue a Estados Unidos, porque a China le interesa convertirse en la primera potencia formalmente. Bien, estratégicamente hablando, y en eso está presente, o sea, el ABC de la política como ciencia está sustentada o se desliza sobre dos conceptos clave, que son la táctica y la estrategia, ¿verdad? El arte de la Como la guerra. historia tiene dos variables o dos elementos que son fundamentales, que es el tiempo y el espacio. Así es la política. Sin embargo, mira qué ocurre. Ya los chinos hace rato que superaron a los norteamericanos en tecnología y en velocidad para generar información, o la llamada inteligencia artificial. Porque a diferencia de los norteamericanos, los chinos no han invadido a nadie, gastan poco relativamente en invasiones o muy poco, y entonces ellos han invertido en sacarle el cuerpo a los Estados Unidos en materia de computación. Y tienen las computadoras más grandes, y cuando los norteamericanos dicen que los chinos son imitadores o que les roban información, entonces, ¿qué es lo que los norteamericanos siempre han hecho cuando inventaron los satélites? No era fotografiar los territorios de todos los países del mundo para saber dónde estaban las minas de todo y para saber dónde tenían los países sus búnkeres de defensa. Eso era. Entonces, ¿por qué si ellos lo hicieron siempre? Ahora les molesta que los chinos lo hagan. O sea, de lo que estamos hablando, estimado Roberto. Realmente las relaciones entre Estados Unidos y China son unas relaciones como las relaciones de pareja, de esposo, marido y mujer. O sea, sin ti, digo porque uno depende del otro al final. Ah, exactamente. ¿Pero por qué? Porque tú sabes que la principal deuda que tiene contraída la economía norteamericana es con China. Es con China. Sí. Entonces, no, y en China, ahí voy. Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, en el gobierno pasado de la administración de Donald Trump, tanto muchos rusos como chinos, de capital chino, fueron a invertir a Estados Unidos. Hay mucha inversión China y Rusia en Estados Unidos actualmente. Pero, entonces, es una cosa que uno, bueno. Como pero que no la entiende. Se complica. Oye, ¿por qué hay que entenderlo? Ajá. Oye, ¿por qué es? Tú sabes cuántos son los chinos, ¿verdad? Todos los millones del mundo. Todos los millones del Más mundo. uno. O sea, cualquier país en el mundo que logre controlar el mercado chino casi no necesita. No, ya. Ya. Entonces, cuando Deng Xiaoping, que entró en una contradicción con Mao Zedong con relación a la manera en cómo China debía abrirse para construir desarrollo y atacar la pobreza, de que dos sistemas, un Estado, eso Mao Zedong no lo aceptó en principio. Sin embargo, Mao murió, Deng Xiaoping se erigió
en el componente hegemónico de la política y del Partido Comunista Chino, y entonces abrió la economía china al capital norteamericano y al capital mundial, solo con una condición. ¿Cuál fue? Digo, ¿cuánto tú vas a invertir, por ejemplo? No, 500 millones, muy bien. ¿Cuánto tú proyectas que eso va a generar? 300 millones al año, entonces yo quiero la mitad de eso. Para tú tener mi mercado y para tú invertir aquí con mano de obra barata, tú tienes que darme la mitad de lo que tú te ganes. Y entonces, ¿qué hicieron los inversores norteamericanos y del capitalismo? Que dieron, bueno, son 1.400 millones. Cuando yo vendo, cuando la Coca-Cola... Y el tema de la mano de obra barata. Claro, porque es lo gente fundamental. educada. Sí. Los chinos son educados. No, y trabajadores. Y trabajadores, disciplinados. Disciplinados. Hay un partido comunista que es el que dirige la vida del pueblo chino. Desde la hegemonía, o sea, no es desde nada más de que los golpes y los... Tú ves, es desde la hegemonía ideológica. Sí, así es. Entonces, son de las cuestiones que gravitan sobre la situación presente en Ucrania. Se ve fácil, pero no es tan fácil. Ya para finalizar, una pregunta de Videlki. Adelante, Videlki. Entonces, la pausa. ¿Qué debería hacer Ucrania? O sea, está en una situación sumamente difícil con una potencia como Rusia queriendo invadirla. Y por otro lado, como usted dice, que estoy de acuerdo con usted, tiene a los Estados Unidos dándole el golpe suave por otro lado. Ucrania está en una situación difícil. ¿Qué debería hacer Zelensky con la nación ucraniana? Bueno, mira, esa es la pregunta del millón, la pregunta clave que aterriza esta intervención de nosotros. Termina la guerra mañana. Sí, tú sabes, exacto. Sí, O sea, lo que tiene que hacer sencillamente Ucrania es pactar, aceptar las condiciones que Rusia le está pidiendo. ¿Cuáles son? Ceder totalmente. Exacto, no, eso es lo que tiene que hacer porque no. Pero no es difícil sea, para la Ucrania soberanía, debería, entonces, no es difícil para la soberanía de un país, ya que tú estás Ucrania constituido. debería de bajar como- las armas. Ya que tú Sí, estás eso es lo que tiene que hacer Ucrania. Ya que tú estás constituido como una nación soberana, no es difícil dejar tu libertad detrás Bueno, para entonces bueno, ceder ante una potencia. Pero que entonces hay una cosa que se llama que lo primero es lo primero. Y lo primero para Ucrania ahora es garantizar su existencia como Estado soberano, digo yo. Entonces, ¿qué le está pidiendo Rusia? Que deje que Crimea sea una república, deje que Lugán y Donetsk sean repúblicas, y le está pidiendo fundamentalmente, que fue lo que debió Ucrania no aventurarse, y ahí es que viene la insidia y la conspiración de Occidente, no debió dejar que, como cuando un hombre enamora a una Que mujer, le calienten el oído. exacto. Porque al fin y al cabo le calentaron el oído, pero nadie los ha ayudado. Entonces, como Y dice, estamos en una posición difícil porque le calentaron el oído y no le ayudaron, pero si lo ayudan, estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. exactamente. Entonces los Estados Unidos no quieren que China se meta al conflicto. Porque si los Estados Unidos y Occidente agreden a Rusia y se desata esa guerra, entonces los chinos por inercia caen a la guerra. Y cae Corea del Norte, y cae No, Irán, caemos todos. Y y ya cae ahí estamos Siria. en la Tercera Guerra Bien, Mundial, que no eso le conviene a es. Si nadie. hasta Luis Abinader gana la guerra. De imprevisible consecuencia para la especie. Entonces, siendo sensato, ¿qué tiene que hacer Zelensky? Volver sobre sus pasos, corregir el error Y volver a ser y comediante. volver a ser como era. Comediante. Dejándole a Crimea, porque los soviéticos no se la van a permitir, y dejándole a Donbass, que es Lugán y Donetsk, para que sean repúblicas independientes. No le queda de ya otra. para finalizar de mi parte, ¿cuáles serían las peores consecuencias que tendría el mundo si Ucrania no cede ante Rusia a largo plazo? Bueno, la peor consecuencia que tendría es la posibilidad de una guerra que signifique el fin de la vida de todos nosotros, como la conocemos al menos. Bueno, eso difícil. es lo que está sobre el Difícil tapete. sería. Y sencillamente Ucrania no tiene otro camino que no sea aceptar las condiciones que le está imponiendo Rusia. Bueno, gracias al historiador, comunicador, nuestro querido amigo el chino, bueno, Francisco Tavares, el chino como todos lo conocemos. Vamos a un cortecito, pero antes quiero agradecer a Fernando de Kepe Tour que nos invita a esta actividad, señor director, una actividad que se estará llevando a cabo este viernes sobre el Latin Music que se estará llevando a cabo en el restaurante Caen, eso es en Master Pollo, si no me equivoco. Así que agradecemos esta invitación que nos hace nuestro hermano Fernando. Así que todos los que puedan ir, sería bueno que se den cita este próximo jueves 17 a las 6 de la tarde. Cualquier información, Adelina Negrín, al 809-588-30
36. Eso es en Karen, eso es en Master Pollo. Vamos a ver este anuncio de Kepe Tours y el Latin Music. Vamos para el Latin Music, señor director. Él ahí. Kepe Music y Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana presentan Latin Music Tours 2022, el evento más esperado del verano. 4 días de pura música. Jueves 11, Noche Dominicana dedicada al merengue, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Urbanda y Banda Real. Viernes 12, Wasson, Alajazá, El Chaval de la Bachata, Rochi RD y Coscuyuela. Sábado 13, Tony Vega, José Alberto el Canario, Raulín Rosendo y Grupo Nietzsche. Beach Party, DJ Adonis, Chimbala, El Mayor Clásico, El Cherry, Andy Ventura y Miriam Cruz, DJ Alberto Peralta, DJ La Maldita Película, en la animación Claribel Adames, La Loba y Mariachi Buda. Todo incluido 2 noches desde $689. Llame ahora al 809-535-9051. Latin Music Tours 2022.